Bienvenido, profe Jorge Coqui Raffo, un gustazo enorme tenerte acá en nuestro espacio, Utopía Fútbol, por tu calidez humana y por el respaldo profesional que tienes detrás. Es increíble que me regales esta charla. Soy un amante del fútbol igual que tú y poder intercambiar algunas ideas y sobre todo aprovechar el conocimiento que puedas compartir va a ser excepcional. Y antes de empezar, me gustaría que me cuentes un poco para que te conozcamos a fondo, Jorge Raffo, la persona. ¿Cuál fue tu origen con el fútbol? ¿Cómo fuiste escalando en tus distintas facetas, jugador, entrenador, gestor, hasta la actualidad? Bueno, primero el privilegio de que me hayas contactado dentro de este espacio prestigioso para futbolistas y poder tener la posibilidad de poder compartir distintas experiencias que he tenido la enorme suerte de poder vivir en todo este tiempo. Yo digo que, lo repito siempre, porque mi vocación es la docencia y mi pasión es el fútbol, ¿no? Y fruto de esto, este, recuerdo que he jugado no recuerdo cuando empecé a jugar, sí que empecé a jugar desde muy chico con mis hermanos. Creo que fui recorriendo lo que es el fútbol para todos nosotros, el que empieza siendo un juego. Ya sobre los 14, 15 años, cuando tuve la suerte de llegar al Club Atlético Boca Juniors, empezó a ser un deporte, con la ilusión de, por ser hincha del club, de poder cumplir el sueño de poder jugar en primera división, como todos los chicos que se acercan al fútbol. Y luego, sobre los 19, 20 años, cuando tuve la suerte de poder jugar en Boca en el primer equipo, bueno, se transformó en una profesión. Al mismo tiempo, toda mi familia me exigía, como todas las familias, entender que para poder jugar al fútbol tenía que estudiar, porque indudablemente que hasta ese momento se creía que el fútbol iba en un camino diferente al estudio, ¿no? Y entonces yo entendí por exigencia de mis padres en un colegio salesiano donde jugábamos al fútbol cada día, y que ese fue el primer espacio espontáneo, el potrero, que me permitió poder tener distintas experiencias y que ahora entiendo que esas experiencias las tienen que vivir los chicos en la edad de oro, que va entre de los 8 y los 15 años. Y bueno, eso me permitió terminar mi carrera de profesor de educación física, en donde la didáctica y la pedagogía y la psicología me abrieron el camino a entender a los grandes entrenadores que tuve la suerte de tener como futbolista, como el Flaco Menotti, como Ángel Capa, como Carlos Vilardo, y muy interesado en poder desarrollar mi vocación como docente desde el fútbol. Lo interpreto como la posibilidad de transmitir valores, como la posibilidad de transmitir experiencias de vida y entender, como me ha pasado ahora con el enorme privilegio de ver a Nahuel Molina en la selección nacional, de verlo a Betancur, campeón del mundo, ¿no? Y verlo a Betancur participando para Uruguay, de entender lo que desde siempre transmití, que es la posibilidad de jugar dos campeonatos. Un campeonato es el que aprende a jugar al fútbol y puedan llegar a cumplir sus sueños como lo cumplí yo, y un segundo campeonato que es quienes llegan a ser universitarios, porque lo considero que nuevamente uno tiene un tiempo determinado en su carrera como futbolista, y que a partir de los 30 y pico de años, 33, 34, como me pasó a mí, uno accede a una segunda profesión, a una segunda parte de la vida, que lo mío estuvo ligado en principio al fútbol profesional, pero mi vocación de enseñanza hizo que me relacionara mucho con la posibilidad de enseñar en la universidad, de enseñar en lo que es el fútbol base. Tuve la suerte de experimentar en todos los estamentos de enseñanza del fútbol, en escuelas de fútbol, en el fútbol infantil de Boca Juniors, allá cuando todavía era futbolista. Y bueno, nada, desarrollé un centro de entrenamiento para mostrar mi capacidad como entrenador. Eso me permitió tener acceso a un proyecto que fue bendecido por Dios, porque la realidad es que llegó
el Barcelona en el mejor momento histórico allá por el año 2006-2007, con la intención del club de armar lo que llamaban las escuelas globales, que era era transmitir la metodología que le habían hecho que habían podido desarrollar con Messi y con otros tantos futbolistas, y bueno, tratar de armar una escuela en los distintos lugares históricos que reconocían a los grandes futbolistas, ¿no? En África, en Brasil, en Argentina. Pero finalmente terminó desarrollándose en Argentina por todos los grandes los directores deportivos, que hoy están casi todos trabajando en el Manchester City, por Chiqui Beguinistán, Ferran Soriano, y todos grandes entrenadores, algunos entrenadores que han sido seleccionadores de este año del Mundial de la selección de Qatar, como Sánchez. Y bueno, nada, esto me permitió acceder a un sueño muy importante, que fue dirigir todo el fútbol base del Club Atlético Boca Juniors y desarrollar toda una experiencia magnífica en combinación con el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, hacia el 2016 yo tenía la expectativa y el desafío de poder ir al extranjero y sobre todo poder venir a Europa, y a través de un amigo tuve la suerte de anclar en el Shakhtar Donetsk, un equipo de Champions League que me permitió tener una experiencia impresionante, entender que no en todos los países uno puede enseñar el fútbol de la misma manera, y luego de 5 años en el Shakhtar Donetsk, en donde todos los futbolistas que hoy están jugando en el primer equipo, desde Modric a Ponder, tener 6 campeones del mundo sub-20, eso me dio el plafón y el background para poder arribar a una de las 3 ligas más importantes del mundo, como indudablemente es España. Hoy me toca trabajar desde hace 3 años en el Elche, y el profundo orgullo de ser el primer sudamericano, el primer argentino, pero sobre todo el primer sudamericano en dirigir una academia europea, ¿no? Con todo lo que eso implica, entendiendo que mi país es uno de los grandes formadores, 3 de los más grandes de los últimos 50 años de talento, como son Alfredo Di Stéfano, Maradona y indudablemente Leo Messi, han sido formados dentro de mi país. Y bueno, hoy tengo el enorme desafío de representar a grandes formadores y a muchos entrenadores que trabajan de manera anónima, empezando con los chicos desde el espacio espontáneo que implica la calle, o que implica el potrero, o que implica los baby fútbol, que es el primer eslabón de la cadena de desarrollo de talentos en mi país. Jorge, es muy interesante porque justo por ahí iba a seguir la conversación cuando mencionabas que cuando llegas a Ucrania percibes que no en todos los lugares se puede enseñar el fútbol de la misma manera. Hablando de tu etapa como gestor o coordinador de distintas academias, Boca, Shakhtar, Elche, ¿qué diferencias encuentras entre estas culturas futbolísticas y cómo adaptas tú tu método de trabajo a esas diferencias? Bueno, lo primero, en mi país, o sea, en Argentina, los chicos todavía, por muchas razones socioeconómicas, todavía los chicos tienen en muchos lugares del país el desarrollo de lo que es el espacio espontáneo, o sea, un proceso asistemático, como es el potrero, como es la calle, en donde el chico toma un montón de experiencias psicomotrices y donde empieza a aprender al desarrollo de lo más importante, que es la gambeta, que es el hecho de gambetear. O sea, como los terrenos de juego son tan malos, el espacio psicomotor te obliga Claro. a fijar la visión sobre el balón y tener que gambetear. Hoy leía una entrevista, un Twitter de Guardiola, que él dice: hoy en este momento yo lo único que pregunto es si los futbolistas gambetean. Si un defensor gambetea, si un mediocampista gambetea, si un delantero gambetea, creándolo como el primer eslabón o la primera condición fundamental para poder llegar al fútbol grande. Todo ese bagaje de información que normalmente se desarrolla en un campo que no es de la mejor coordinación, lo cual es una gran estimulación psicomotriz, y normalmente se hacen espacios reducidos en donde uno tiene que tomar resoluciones a la velocidad de la luz, da una experiencia
que cuando el futbolista llega al proceso de divisiones inferiores o de fútbol base, entre los 10 y los 14, ha tenido una estimulación en lo que llamamos la edad de oro. No hay que olvidarse que la edad de oro comienza con la maduración del chico, y el detalle de la maduración está relacionado con la mielinización, que es el desarrollo, la consolidación, la maduración del sistema nervioso, que es la que regula la habilidad y la toma de decisión y la coordinación para ejecutar distintos movimientos. Entendiendo que todo lo que se aprende en la edad de oro, que va entre los 8 años, 8, 9 años, y los 13, 14, todo aquello que no se aprende, no se vuelve a aprender nunca más al 100%. Se podrá aprender al 99%, pero no al 100%. Esto muchas veces pasa con el tema de la pierna inhábil o con el tema de la lateralidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, digamos que el avance socioeconómico que ha tenido, por ejemplo, aquí en España, hace que los chicos tengan que estudiar muchísimas horas y que no tengan muchísimo tiempo libre, y que ese espacio espontáneo lo tengamos que reemplazar de manera sistemática en las distintas escuelas. Entonces, uno de los grandes desafíos respecto a España, es cómo lograr ejercitaciones y estimulaciones para que el chico pueda estimular esa creatividad relacionada con la habilidad de poder gambetear. Indudablemente que la mejor expresión de creatividad es la posibilidad de una gambeta. Claro. A favor de eso, nuevamente las escuelas desarrollan un método analítico, y nosotros, en mi país, y nosotros lo que hemos trabajado tanto en Ucrania como aquí, es aprender a jugar jugando, como frase fundamental. Por supuesto que con los chicos de 3, 4 y 5 años, no realizamos partidos o no realizamos estructuras de trabajo como si fueran grandes y las adaptamos a los chiquititos, sino que hay métodos como el método de Kerber, donde los chicos comienzan con situaciones muy básicas, como es el desarrollo de la conciencia corporal a través del juego, ¿sí? Donde desarrollamos todo lo que es lo espacial, el espacio total. Bueno, hacemos conducción en un espacio determinado, el espacio parcial, o sea, cómo conducamos dentro de lo que es el área grande, el espacio obstaculizado, que finalmente es el fútbol, que todo eso se aprende, en mi país se aprende de manera espontánea, pero que aquí tenemos que realizar un montón de ejercitaciones, como seguramente pasa en tu país o como ha pasado en Ucrania, en donde el factor climático también, o sea, con 25 grados, con 2 metros de nieve, durante 8 meses, conlleva a que uno tiene que estimular la creatividad para poder desarrollar ese aprender a jugar jugando. Digamos que cuando llegué a Ucrania, cuando estaba en Argentina, el desarrollo de las ejercitaciones de los famosos juegos de posición, de juegos de sistema, eran muy aplicables porque el futbolista venía con todo un proceso de enorme dominio del balón, de enorme capacidad para driblar, pero le costaba el segundo proceso, que es el proceso de asociación, o sea, el proceso de el yo con el balón más mi compañero. Entonces, en Argentina nosotros estimulamos, una vez que los futbolistas llegaban al club, teníamos que trabajar sobre los procesos asociativos, sobre los juegos de posición, sobre cómo conocer las distintas zonas del campo de juego, que no en todas se juega igual. En la zona cercana a mi arco se juega un toque, en la zona media se juega 2 y 3 toques como máximo, para que en la zona de ataque uno tenga la libertad de poder desarrollar y expresar esa creatividad de la cual estábamos hablando. Cuando llegué a Ucrania, venían de 2 procesos muy esquemáticos, en donde a través de lo analítico, Juan se la pasa a Pedro, Pedro se la pasa a Miguel, Miguel se la pasa a José en un sector exterior,
y eso había que respetarlo sí o sí. Entonces, los futbolistas no encontraban ni el espacio, ni el momento, ni el juego colectivo que permitiera llegar a distintas situaciones donde los futbolistas pudieran expresar su calidad futbolística. Y a las pruebas me remito con una situación que a mí fue muy importante y que fue un aprendizaje respecto al desarrollo de la creatividad, porque cuando uno habla del tema de la creatividad y cómo trabajar sobre la creatividad, parecería que está hablando de un rayo que manda Dios, ¿sabes? Y que, bueno, Claro, claro. ¿cómo hago para ser docente y estimular la creatividad? Y pasó esto, mirá, hay un futbolista que se llama Mudryk, muy famoso hoy, porque ha Sí, jugado lo quiere el bastante Arsenal, por ahí escuché. bien. Cuando Mudryk, yo llegué a la institución, Mudryk era un chico que tenía una gran habilidad, y que comenzamos a trabajar con él, no jugaba prácticamente, y los entrenadores durante 8 meses intentamos asociar a través de los juegos de posición tan famosos hoy, tan difundidos y tan divulgados, a que él pudiera interrelacionarse con los distintos compañeros. La realidad es que eh, jugó poco los primeros 8 meses, y el campeonato ucraniano de jóvenes tiene una fase final. Hay una clasificación por sectores, se dividía en 4 regiones, y los futbolistas llegábamos al final del año, donde se clasificaban los mejores. Finalmente se jugaba un torneo en una ciudad, los 8 mejores, y entonces, como era el primer año, Dinamo de Kiev tenía muy desarrollado el proceso de divisiones inferiores, y te diría que el 95% de los futbolistas de la selección pertenecía a ellos. Entonces yo me reuní con el entrenador y le dije, la única posibilidad que tenemos de verdaderamente competir de igual a igual es que Mudryk pueda ser titular y pueda expresar su talento. Yo le dije, durante 8 meses intentamos adaptar a Modric al equipo. Y yo le dije, si tuviéramos a Messi en este equipo, seguramente adaptaríamos el equipo a Messi. Le digo, ¿por qué no intentamos dejarlo? O sea, dejarlo que él exprese su enorme capacidad, porque él tomaba el balón y empezaba a gambetear para adelante, ¿sabes? Y le digo, va a tener 30 situaciones durante el partido, va a haber 15 que las va a perder. Y él me dijo, el problema es que cuando la pierden nos generan un contragolpe y terminamos perdiendo. Entonces yo le dije, bueno, mira, adaptemos el equipo, démosle la pelota a él y que 4 o 5 futbolistas vayan detrás. Entonces si perdemos el balón no vamos a tener transiciones negativas. Le digo, pero de las otras 15 pelotas que tenga, en una va a gambetear a todo, va a hacer un gol, en 5 va a generar tiro libres a favor, y en otras 5 va a meter 5 pases de gol. Bueno, la cuestión es que a los 17 años él sacó campeón al equipo, hizo 8 goles en ese torneo, fue considerado el jugador más valioso, y cuando terminó ese torneo, Paulo Fonseca, que era el entrenador de primera, lo hizo debutar en primera división. Y fue el jugador más joven en debutar en Ucrania. Para mí fue un aprendizaje increíble, porque a partir de ahí empecé a entender lo que los viejos maestros que me tocaron tener, ¿sabes? Como los Ernesto Lucchini en Argentina, como los Byron, como los Grillo, como los Menotti, los Ángel Capa, estimulaban la creatividad de un futbolista dejándolo ser, adaptándolo al equipo, adaptando el equipo al futbolista y no el futbolista al equipo. Porque finalmente, en el proceso de divisiones inferiores, no armamos equipos. Lo que estamos armando son futbolistas. Claro, por supuesto. No llega todo un equipo, no llegan 11, no llegan 15, llega uno de esos futbolistas. Por supuesto que la obligación nuestra, o sea, nosotros tenemos como misión hoy acá en Elche, y lo teníamos en Shakhtar y lo teníamos en Boca, la misión era formar, hacer madurar futbolistas, enseñarle a futbolistas que tengan un profundo conocimiento de la posición en la que juegan, un manual, ¿sí? Un profundo conocimiento de la posición en la que juegan, en ataque y en defensa.
que le permita tener respuestas que sean creativas, respuestas que sean originales, respuestas que sean eficaces y eficientes. Y que eso nos permita tener una sucesión de futbolistas para el primer equipo y que esos futbolistas puedan, luego de llegar a reemplazar a los futbolistas que se encuentran en este momento en el primer equipo, que puedan tener proyección internacional. Sin dejar de pensar que muchas veces los chicos de 12, 13 años los entrenamos con la forma de entrenamiento actual, no entendiendo que en realidad estamos preparando futbolistas para el 2030, no para ahora. El fútbol del 2030 va a ser completamente diferente al fútbol actual. Ya en el transcurso de la conversación seguramente podré explicar por qué lo que te estoy diciendo. Claro, no, podrías hacerlo ya mismo porque me Bueno, gustaría, bueno. sí, me interesa mucho hacia dónde orientas tú la visión de lo que puede evolucionar más el fútbol. Bueno, a ver, he tenido la suerte en este devenir de conocimientos y de conocer a través de la Champions y a través de esto de interrelacionarme en Europa con un grupo de estudio que se encuentra en Italia, ¿no? Y que ellos estudiaron el porqué de la complejidad, o sea, por qué el aumento de la complejidad en los últimos 25 o 30 años del fútbol. Y esto lo interrelacionaron directamente, ¿no? Con una división del espacio. En el año 98, la profundidad del juego, o sea, el espacio de juego, que es cómo se va moviendo desde el último hombre de un equipo hasta el último hombre de un equipo, y eso se va moviendo a través del campo de juego. Estábamos hablando en promedio de las 5 grandes ligas, y estamos hablando de Alemania, España, Italia, Francia, Inglaterra. Hablamos de manera genérica en una profundidad del juego como promedio de 50 metros, con una amplitud de 70 metros, lo cual estamos hablando de 3.500 metros, dividido por 20 futbolistas, estamos hablando de 175 metros cuadrados por cada futbolista. Con el correr y con el devenir de grandes entrenadores y de las distintas estrategias, a partir de trabajar con un fútbol de mucho más bloque, de presión tras pérdida, de transiciones, de achicar el espacio para una mejor recuperación, de aumentar la densidad. Eso ha hecho que el espacio de juego de 50 por 70 pasara a ser de 30 por 70. Y 30 por 70 estamos hablando de 2.100 metros, dividido por 20 futbolistas, estamos hablando de 100 metros aproximadamente por cada uno de los futbolistas. En la liga, aquí en España, el Media Coach, que es la que mide todo este tipo de situaciones, habló de un promedio de 85 metros cuadrados por futbolista. Entonces, si pasamos de 175 metros, lo cual nos permite tener más tiempo para tomar decisiones, Claro. ¿no? Entendiendo el fútbol como el proceso de toma de decisión, que normalmente consta de 3 partes, ¿no? Que se dan genéricamente, que es el análisis del contexto, donde estoy parado, la posibilidad de una toma de decisión y la ejecución. Ese proceso, a medida que se achican los espacios, tiene que ser hecho con muchísima mayor velocidad, lo cual implica que el entrenamiento que nosotros ejercemos o que ejecutamos cada día, lo que permitiría sería que el futbolista, si realiza en el espacio real de juego una situación determinada, cualquiera sea, ¿sí? Un enfrentamiento de 4 contra 3, un enfrentamiento de 4 contra 4, eso tendría una ejecución que permitiría que si él reconoce la situación, ¿sí? Él puede reconocer la situación o puede identificarla. Si él tiene que identificar, es que lo que está ocurriendo es que tiene que hacer un análisis. Pero si él reconoce, si él reconoce la situación, se activa algo que es muy importante, que es parte de la creatividad, que es la anticipación. Si yo ya lo viví, yo puedo resolver más rápido.
Claro, Por lo tanto, nosotros tenemos, desde el fútbol infantil y desde el fútbol juvenil, tenemos una tarea titánica y importantísima, que es la capacidad de poder organizar tareas que le permitan al futbolista en las distintas posiciones reconocer la mayor cantidad de situaciones posibles, porque eso le va a permitir activar la anticipación. Esto ya lo viví, ya sé cómo lo puedo resolver. Distinto es cuando es una situación que no ha transitado, que no ha expresado, y entonces la toma de decisión implica una toma de decisión dentro de algo que no sabemos cómo va a salir, ¿no? Por eso Julio Velasco, un gran entrenador de básquetbol, de voleibol, perdón, dice que el voleibolista o el futbolista que juega bien es aquel que es capaz de reconocer la mayor cantidad de situaciones y activar la anticipación, lo cual le permite tomar decisiones adecuadas, ¿no? claro. Profe, esto lo podríamos ligar porque estuve escuchando una ponencia tuya por allá del 2014, sobre todo el tema de la toma de decisiones, a la importancia que dabas en la misma a la educación cognitiva. ¿Qué tanto tiene que ver la capacidad que tenga el jugador mentalmente para desenvolverse luego en el juego? Sí, bueno, para mí el el desarrollo del pensamiento táctico, sí, en este tiempo, eh, entendiendo que cada vez más se habla de figuras geométricas y de proporcionalidades, ¿no? O sea, vamos a suponer, en el proceso defensivo, el espacio interlineal entre la distinta línea intersectorial, en el sector defensivo y el sector medio, tiene que tener una distancia de 9 metros 15 como ideal, ¿no? Porque entendiendo que FIFA determina que el espacio de juego es de 9 metros 15. Entonces yo tengo que tener una proporcionalidad. Ejemplo, para hacer una posesión de balón, todos cuando organizamos un ejercicio, tenemos como promedio en la ejercitación de pase, cualquier ejercitación de pase básica para entrar en calor, de rombo o de tocar y pasar por atrás, cualquier cosa que está en todos los libros. Estamos hablando de entre 10 pies y 12 metros. Ahora, cuando vamos al espacio estratégico, el movimiento del balón conlleva que para fijar a los defensores, los delanteros se despliegan y se avanzan en una posición en que entre el defensor y el delantero hay 35 metros. Entonces vos entrenás una distancia proporcional de 10 metros, pero que cuando va al campo de juego se desarrolla en 35. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no puedo generar situaciones de posesiones de balón y no puedo generar que tenga mucha fluidez la posesión del balón? Y está referido a que la calidad del pase de 35 metros no es lo mismo que un pase de 9 metros. A favor de esto, lo que implica los rombos, ¿sí? Vamos a suponer el entender la distinta línea de pase, o sea, si el marcador central tiene el balón, él tiene una primera línea de pase, que es el marcador central, el mediocampista y el lateral, pero tiene una segunda línea de pase, que es el mediocampista, el mixto, ¿sí? O el número 10 adelantado, el lateral izquierdo que le queda lejos y el extremo derecho, una segunda línea, y una tercera línea que sería el extremo izquierdo. Bueno, ese entender de jugar con segunda línea, con apoyatura de la primera línea, para jugar con la próxima línea, implica una intelectualización geométrica muy importante. Entendiendo esto, yo considero que el desarrollo del pensamiento abstracto a través del colegio colabora para entender lo que es la proporcionalidad, lo que es una carrera curva, lo que es una diagonal, lo que implica a una diagonal una recta, a una ruptura, a jugar a 35 metros de la pelota y poder colaborar, que todo eso colabora. Tan es así que desde hace 3 años, bueno, ya lo hacíamos en Boca, pero lo hemos profundizado mucho en Ucrania y mucho más acá, el desarrollo del proceso de ajedrez. Y vos me decís, ¿por qué lo haces este proceso de ajedrez? Bueno, primero porque hay una exacerbada intención de los entrenadores jóvenes
que esto no es de ahora, también pasaba hace 25 años cuando yo fui entrenador, que nosotros tenemos una forma de enseñanza conductivista. Tocala, pasala, llevala, tira centro, correr, retroceder, y, y lo potenciamos con el hecho de decir, haz lo que yo te digo si no salís. Si no te voy a cambiar, te voy a sacar del equipo. Entonces, es imposible pensar en creatividad en un estilo conductivista. Que esto no quiere decir que vos no des indicaciones, pero que tienen que ser palabras certeras, palabras claves que identifiquen y que sean representativas para un chico. Achicar, ayudar, colaborar, presionar, palabras claras, ¿no? Que nosotros vamos desarrollando con los distintos entrenadores desde el punto de vista pedagógico. Para eso tenemos un psicopedagogo encargado del personal, que no trabaja, el psicopedagogo no trabaja mucho con los jóvenes, con los chicos, sino trabaja más con los entrenadores que con los chicos. Entonces, uno cuando llega al primer equipo, la realidad es que ante 70.000 personas es muy poco probable que si vos tenés el banco de suplentes a 80 metros y con 70.000 personas, escuche alguna de las indicaciones del entrenador. Por lo tanto, en este desarrollo de la toma de decisión, sos vos, la circunstancia, el balón, el adversario y tu compañero. Y todo lo que tu posible mirada, tu amplia mirada del contexto, la resolución es algo que lo tenés que tomar vos. Por supuesto, vuelvo a decir que en las edades más pequeñas uno puede ayudar a la toma de decisión. Pero el ajedrez asemeja situaciones de contragolpe, situaciones de repliegue, situaciones de entender los movimientos de los laterales que podrían ser las torres. Hay un libro muy interesante que es Ajedrez y Fútbol, donde se explica un montón de situaciones muy relacionadas con los futbolistas, y eso permite, que es lo que yo quiero, yo he encontrado aquí un maestro de ajedrez, director del grupo de ajedrez ilicitano, ¿sí? de Elche, andan por toda Europa jugando torneos y demás, y que enseñan a los chicos, y hay una directa relación de los chicos que tienen un aprendizaje súper veloz a tomar decisiones en las distintas partidas, ¿sí? distintas estrategias aplicadas en el campo de juego por esos futbolistas, que tienen mejores respuestas. Yo creo que uno tiene que ir encontrando en el reemplazo de aquellas situaciones de fútbol espontáneo que por ahí no encontramos por el desarrollo del socioeconómico, o sea, porque hoy un chico aquí estudia de las 7 de la mañana hasta las 6, 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, y a las 5 de la tarde puede ejecutar 1 hora y media. Tiene tantas ocupaciones que se le hace muy difícil. Nosotros jugábamos 4 horas por día durante los 7 días de la semana. Hoy un chico juega 1 hora y media, y hay que ver si la juega, porque por ahí en una escuela de fútbol el profe empieza con un trabajo de 45 minutos de psicomotricidad, quedan otros 45 minutos, dentro de esos 45 minutos hacen una ejercitación de pase, lo cual tocan 50 veces la pelota, y después se juegan 7 contra 7 y la toca 20 veces más, siendo que hace 30 años el Ajax aconsejaba, sugería que el futbolista toque la pelota 1000 veces por día. Sí, y yo a veces esta comparación que hago con lo que me tocó vivir, con lo que viven los chicos hoy, ¿no? Yo digo, nosotros jugábamos 4 horas por día, si hiciéramos un cálculo y dijéramos, bueno, que la tocábamos cada 20 segundos, eso nos daría un número por día de cantidad de toques, multiplicado por siempre nos daría otro número, multiplicado por 4 semanas del mes nos daría otro número, multiplicado por 12 meses del año nos daría otro número, multiplicado por 10 años o 12 años de formación entre los 4 y los 16 nos da un número final. Comparado con un chico hoy que juega 1 hora, imaginemos, está claro que si yo jugaba 4 horas, o nosotros jugábamos 4 horas y ellos juegan 1 hora, indudablemente que la diferencia es abismal, pero si dijéramos que la tocaban más seguido, supónganse que lo toman cada 5 segundos, el balón, multiplicado por 3 veces por semana, porque solamente juegan 3 veces por semana, multiplicado por 4 semanas del mes, multiplicado por 12 meses del año, y por los 12 años de formación,
la diferencia de toques es mayor a 7 millones de toques. Wow. La electricidad habla de que cada 3.000, entre 3.500 repeticiones y 5.000 repeticiones se automatiza una técnica. Entonces, si vos sos capacidad, a veces se le tiene un poco de miedo a esto de la automatizar, ¿no? Nosotros tenemos una obligación muy importante, como decía vos, que el pensamiento abstracto a través de distintos medios pedagógicos. Por ejemplo, yo pensaba antiguamente que el jugar a la PlayStation era perjudicial para el futbolista. Y yo me doy cuenta que no, porque él puede generar sus propias estrategias que lo hacen pensar, ¿no? Más allá que, por supuesto, es abstracto el juego en sí mismo, pero todo aquello que hace pensar al futbolista en una mejor estrategia, en un contragolpe, en un pressing, en cómo lograrlo, cómo organizarlo, cómo estructurarlo, lo hace mejor. Cómo desarrolla la posición del alfil, de lo que es la diagonal larga, la diagonal corta, todo ese tipo de situaciones, de cómo encerrar, de cómo defenderme, de cómo hacer una estrategia de repliegue, de protección ante un contragolpe del rival y demás, me parece muy interesante. Por supuesto que colabora y mejora la capacidad proporcional del futbolista, la capacidad de pensamiento en cuanto a la proporcionalidad y a la calidad de juego, ¿no? Por supuesto que nosotros hemos desarrollado, como lo cuento siempre, un plan máster, que ahora por ahí puedo llegar a mostrar algo que me parece interesante para que, un poco porque durante muchísimos años la gente, muchos profesores cuando me tocaba trabajar, o con los entrenadores que he trabajado, me decían, bueno, ¿qué enseñar y a qué edad enseñarlo, ¿no? Porque acá hay una situación muy particular que se presenta, que es aquello de enseñar aquello que me gusta, que veo en los grandes. ¿Cuál es el momento para enseñar a presionar? ¿Cuál es el momento para ir desarrollando el proceso defensivo, ¿no? O sea, yo a veces veo un chico de 13, 14 años, entrenadores que agarran un grupo de chicos y lo ponen en el fondo y le dicen, bueno, vamos a bascular, vamos a trabajar sobre las coberturas, cuando en realidad hay un proceso previo, que son los principios defensivos individuales. Che, no tengo que dejar girar, tengo que saber lo que es puntear, tengo que saber lo que es bracear, tengo que saber lo que es anticipar, pero no como principio, solamente lo que nosotros transmitimos hay que anticipar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo entra el rival? ¿Cómo me pego a él para que no me gire? ¿Cómo es todo el proceso de anticipación? Y luego de eso es mi compañero, yo, la pelota, la referencia del arco, la referencia del rival y cómo lo establecemos a partir de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. Digamos que nos vamos muy rápido a lo estratégico. Muy rápido a lo estratégico, porque, bueno, no, vamos a jugar con un equipo que es muy difícil, entonces trato de ganar porque si gano, que quiero decirte sinceramente, cuando yo llegué acá, había que transformar la mentalidad del club, tanto en Shakhtar como aquí, porque venían de muchos años de no ganar y de que los chicos no llegaran a primera división. Entonces, para que pudieran llegar a primera división, tuvimos que activar un círculo virtuoso que ahora te voy a explicar algo. Pero que lo que quería decir es que nosotros debemos, dentro de lo estratégico, que entiendo que uno va a competir y que en la competencia uno quiere ganar, y esto es algo normal, y está muy bien que sea así, porque si uno se pone la camiseta de Boca, si uno se pone la camiseta de Shakhtar, si uno se pone la camiseta del equipo más importante en su país, incluso si se pone la camiseta de su país para representarlo en la selección, la ilusión es que el futbolista tenga que ganar. Vos te pones la camiseta de Argentina y tenés que saber que tenés que entrar a ganar. Ahora, nosotros tenemos la obligación pedagógica de enseñar a ganar, no de hacerlo de cualquier manera. Y esto comienza con lo que te decía, o sea, con un trabajo individual de duelos, o sea, finalmente apostando a la posibilidad del proceso de duelos, y desde la posibilidad de saber vencer, desde lo individual, poder vencer un duelo en cualquier sector del campo,
este, si todos en el equipo pasásemos con una mejora desde el punto de vista técnico, una mejora desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico e intelectual, cada uno de nosotros ganara un duelo en cualquier sector de la cancha, el equipo ganaría. Y mirá lo que ocurrió, ya una de las necesidades, que nosotros tuvimos cuando llegamos aquí, fue que los equipos estaban en posiciones muy bajas, ¿sabes? Hacía muchísimos años, lleva más de 25 años, de 20 años que no salía un futbolista de primera división, y por supuesto que, a diferencia de lo que pasaba antes, uno tenía mucho tiempo para que los futbolistas llegaran a primera división. Hoy no, la realidad es que los tiempos se han adelantado, las empresas se hacen cargo de los equipos, y eso hace que las empresas necesiten una amortización de la inversión económica que hacen con futbolistas salidos de la cantera. Entonces no tenés mucho tiempo. Entonces hay que activar un proceso, que por eso nosotros dividimos el proceso, tanto en Boca como en Shakhtar, como aquí, dividimos un proceso que está trazado sobre los 16 años. Un proceso de 16 años que uno puede empezar con un proceso mucho más lento, pero no menos intensivo, y un proceso mucho más individual y destacado entre los 17 y los 21 años. ¿Por qué? Y porque normalmente esa generación uno necesita que uno o dos o tres de esos futbolistas tengan acceso rápido al primer equipo, para que eso dé confianza a todo el proceso de inversión que está haciendo indudablemente la empresa o los propietarios de la institución, en las instituciones privadas, y también empezar a tener indicadores rápidos que digan, vamos a suponer, primer indicador, los equipos dejan de estar octavo y noveno y empiezan a estar primeros. Y voy a decir, ¿y eso por qué? Porque eso genera un círculo virtuoso que el entrenador de las selecciones nacionales de ese país vengan a visualizar a los futbolistas, porque si uno va primero es porque están los mejores futbolistas. Nosotros empezamos teniendo solo 6 futbolistas en Shakhtar, terminamos con 72 a los 5 años. Aquí, hacía muchísimos años que los futbolistas nos llevaban a jugar a la selección española, y el año pasado y este año tenemos 6 futbolistas en la española, uno de los cuales es el primer jugador en Elche que juega en la selección española en un torneo internacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos futbolistas acceden a la selección, indudablemente llama la atención del entrenador del primer equipo. 17, 18 años, un talento, lo tiene que conocer el entrenador del primer equipo. Entonces, rápidamente esos futbolistas fueron a entrenar con primera división. Entonces, tanto el club como nosotros, como los padres, como los chicos, como los entrenadores, como el entrenador de la primera división se empieza a entusiasmar, como la persona que está en la primera empieza a entusiasmarse. Porque un indicador es que los futbolistas empiezan a ir a selecciones nacionales, porque quiere decir que tenemos jugadores de calidad, mucho más en un país que está considerado como en los últimos 20 años como el mejor en la formación de futbolistas, después de la generación aquella bueno, campeona del mundo, ¿no? Del 2012. Y también, indudablemente, que también disparó a las Alemanias, a Bélgica y demás, y hoy, indudablemente que la selección argentina también está recobrando todo un proceso de prestigio internacional. Pero para nosotros, para el Elche, tener el primer futbolista ilicitano que juega un torneo internacional con la sub-17 es un signo de salud del programa, del proyecto. Que tenga 6 equipos de 9 primeros es un síntoma de salud del proyecto. Que hoy en la sub-23, en el filial, haya 8 jugadores, de los cuales 8 jugadores sub-17 jugando en una división profesional, como es la tercera aquí, es un signo de salud. Que los chicos empiecen a tener, que todo el fútbol 8, ¿no? El fútbol 8 tenga rendimientos impresionantes y vaya primero y domine toda la región autonómica,
son símbolos de que tenemos grandes futbolistas, que el scouting ha mejorado, que la captación ha mejorado, que el proceso pedagógico, metodológico se ha transformado, para lo cual, indudablemente, hay un grupo de entrenadores muy convencidos, con una pasión muy grande por desarrollar el proyecto y porque estamos enseñando, aplicando este plan máster que ahora te voy a mostrar, en donde cada edad, entre los 6 y los 9 años, 9 y 12 años, uno ah, puede tener claro en una foto, en un shot, uno puede tener claro cómo es la formación de 12 años, ¿no? Si me permitís compartir, la comparto con todos. Por supuesto, Jorge. Mirá, esto es, para mostrarlo así a grosso modo, digamos que durante muchísimos años, muchos entrenadores me preguntaban, bueno, ¿cuáles serían los indicios para poder presentar un proyecto en divisiones inferiores en los clubes, ¿no? Justo eso era lo que te quería preguntar en la siguiente cuestionamiento, era o qué recomendarías a alguien como yo, que estoy justamente creando un modelo de formación Utopía Fútbol en mi país, Ajá. donde justamente la debilidad es enorme en ese sentido. Hay muy poca formación para nosotros los entrenadores y toca, hoy por hoy, que no hay excusa, hacerlo de forma autodidacta. Hay un montón de información disponible y gracias a Dios es así. Pero a Sí, sí, nivel local, a nivel federativo, todavía queda un montón por hacer y justo pasa por ahí las ganas de uno de querer hacer algo con fundamentos, con principios y sentar bases importantes en mi país. Te quería preguntar, ¿qué totalmente. recomendarías a la hora de crear un modelo de formación desde tu experiencia? Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que tener en claro, o sea, hay 6 puntos a analizar que me parecen determinantes, ¿no? Eh, Uno de ellos es la metodología, pero no es el único. O sea, porque la realidad es que eh, lo primero que uno tiene que visualizar es cómo es el tema de la infraestructura, cuánta infraestructura vos tenés como para poder desarrollar, cómo es el tema de la organización. Algunas veces, hablando con Tocali, que fue el entrenador que acompañó a Peckerman en el momento más exitoso del proceso de selecciones juveniles argentinas, él me decía que la mejor competencia de jóvenes de 13 a 17 años estaba en Argentina, y es verdad, porque finalmente 25 equipos, ¿sabes? En Argentina hacen una captación tremenda. Nosotros mirábamos en Boca 50.000 futbolistas, pero o sea, lo primero que debería hacer un país es socializar el deporte, desde, desde los estamentos de lo que es la Secretaría de Deporte. O sea, en Ucrania, por ejemplo, ¿cómo estimulamos la posibilidad junto a la federación, cómo estimulamos la posibilidad de socializar el deporte? Bueno, dándole mucha importancia al proceso de selecciones nacionales, haciendo o copiando el proceso que me tocó visualizar en Ecuador y me tocó visualizar en Venezuela, o sea, en donde se visualizaban en distintas regiones un montón de futbolistas y se elegían los mejores 30 que permanecían y que estudiaban y que entrenaban durante el término de 3 4 años dentro del proceso de la federación. Y eso hizo que Ecuador pudiera tener la primera generación mundialista, ¿no? La de Ayoví, de la Cruz y demás, el Tanque Valencia. Aguinaga. Exacto, exacto. O que, por ejemplo, Venezuela saliera campeón de un torneo sub-20, subcampeón, o sea, una cosa muy lógica, pero nada, tuvieron empezaron por algo importante que era este, socializar, primero detectar un grupo y tener un éxito que permita que muchos chicos copien e imiten. Cuando vos tenés, vamos a suponer, en Japón, hacia la década del 90, no jugaban, entonces quisieron introducir el fútbol. Y la experiencia de Japón fue llevar a Lolibarsky, llevar a Zico y llevar a un montón de futbolistas de primer nivel, porque el fútbol comienza o tiene
una gran estimulación a través de la imitación. En Estados Unidos, ustedes lo tienen muy cerca también, hacia la década del 70, para el desarrollo del deporte, la primera forma de desarrollar el deporte fue llevar a los Beckenbauer, Pelé, Giorgio Pinal y demás, para que tengan modelos a copiar. O sea, los grandes futbolistas, las grandes selecciones de Japón, aparte después de viajar mucho por el mundo para que los chicos aprendan y demás, y que tengan distintas experiencias, comenzó por una socialización y una imagen a copiar. A eso que se le agregó. Nosotros con Ucrania teníamos solamente el 3% de la población que jugaba fútbol. La gran mayoría jugaba hockey sobre hielo. Por eso haber obtenido una selección campeona sub-20 con 7 futbolistas de Shakhtar, para mí es un orgullo enorme. Por supuesto que para todos debe haber pasado desapercibido, pero para nosotros hacia adentro, los Bonder, los Kurnienko, los Bondarenko, los Kayuk, los Čech, los Mudryk, o sea, ha sido un proceso impresionante, porque solamente tenés el 2% de la población. En tu país no tengo datos estadísticos, pero me parece que es importante saberlo. Claro. Después, la socialización hace que mayor cantidad de gente practique el deporte. Es verdad que la gran diferencia, por ejemplo, entre mi país y Shakhtar, o sobre todo aquí en España, es que en mi país los chicos juegan al fútbol no solamente primero porque en realidad todo chico nace con un sistema nervioso con una enorme capacidad para el deporte. Después la estimulación del medio ambiente es la que termina decidiendo para dónde. Si nacés en Estados Unidos tenés más probabilidad de ser basquetbolista que ser futbolista. Bueno, hoy está cambiando eso, ¿no? Sí, bastante. Digo, hoy está con otra perspectiva. Pero, por ejemplo, nosotros, mi hijo nació y mi papá, que era el abuelo, trajo la camiseta de Boca, la pelota, y nos fuimos, y el carnet de Boca para que vayamos a los partidos. Y desde muy chiquitito, los domingos a la noche nos sentábamos a mirar el fútbol de primera, que era un programa que transmitía todos los partidos de ese fin de semana. Entonces, el medio ambiente y la estimulación esta que hablábamos al principio, asistemática y sistemática, también tiene una importancia determinante. Por eso, la organización de festivales, ¿sabes? En un día donde todos los chicos de la región pueden ir y participan, y se van mezclando y van haciendo rankings, y después van cambiando de distintos lugares de gestión. O sea, hay un montón de situaciones que permiten el desarrollo de este tipo de situaciones, ¿sabes? O sea, de mejorar la cantidad de gente que practica. Y eso te permite mejorar la organización con torneos regionales, nacionales, con la detección de distintos talentos, ¿sabes? Que pueden trabajar de manera especial. Esos talentos pueden ir por distintas partes del mundo. Hoy está muy estimulado esa posibilidad de hacer distintas giras deportivas. Nosotros lo hemos hecho en Argentina lo hemos hecho con algún deporte menos difundido, ¿sí? Claro. En Argentina, por ejemplo, no se jugó tenis hasta que Guillermo Vilas no terminó de ser el modelo a copiar. Eso como primera medida. Luego, una estimulación por parte gubernamental con el desarrollo de la infraestructura. Yo recuerdo que en el año 91 me tocó estar en Francia como futbolista, y Francia pierde una de las grandes generaciones de Platini, o sea, se cierra, no clasifica para el Mundial 90 de Italia, y toda la generación de Platini, Giresti, Ganà, Rogetó, digamos que bueno, ya había llegado a una edad donde tenían que abandonar. Y entonces la federación llamó a los distintos estamentos y reprodujeron y rediseñaron el proyecto francés de fútbol, con Clairefontaine, con un desarrollo individual de los futbolistas en la federación, con la estimulación de un curso de entrenadores para los distintos espacios, ¿sí? Con mejor calidad, pero también desde el punto de vista gubernamental con un desarrollo de los centros de formación, en donde se detectaban los primeros futbolistas, en las distintas regiones, en cada municipalidad. Por supuesto que para eso se necesita presupuesto, estructuración y trabajo mancomunado.
Bueno, o sea, te estoy hablando de políticas de Estado, pero indudablemente que uno desde su espacio puede ir cambiando la realidad. Y esa realidad este, es a través de las distintas regiones establecer, como te decía, el tema de la organización, el tema de la infraestructura, el tema de la logística, qué cantidad de pelotas y demás. A mí también me tocó en algún momento trabajar en un lugar muy pobre, ¿sabes? En una Claro. escuela rural. En una escuela rural. Y cuando llegué tenía el problema que tenemos todos, también. Muchos chicos, pocos elementos y poco espacio. Esto es Mm. algo universal, ¿sabes? Total, total. Y pero bueno, pero en mi país yo pude decirle a los chicos, bueno, mañana todo el mundo viene con una pelota. Teníamos una pelota sola, la verdad, el colegio tenía una sola pelota. Y inmediatamente al otro día, los 30 chicos que pertenecían al aula traían su pelota. Por supuesto que no era la pelota del mundial, claro, ¿sabes? Pero digamos que uno tiene que estimular, nosotros, como es tu caso y como seguramente serán muchos de los entrenadores que están alrededor tuyo y que te conocen, este, cuando tenemos una tarea titánica que es la transformación de un país hacia un deporte y tenemos la ilusión de poder convivir de cerca con los grandes países como ha pasado en otros, algunos equipos que han participado en este mundial y en el mundial anterior. Yo creo que eso nos potencia la creatividad para el desarrollo de ese deporte, ¿sabes? Este plan que yo pongo aquí, a ver, es un puntapié inicial, no es la Biblia, ¿sabes? No. Claro. Simplemente yo lo que digo es, bueno, sentémonos y discutamos. Entonces yo digo, entre los 6 y los 9 años, hay un master plan técnico de visualización en donde un chico tiene que aprender el nivel 1 y nivel 2 de conducción, el nivel de dribbling, el nivel de juego de cabeza. Bueno, ¿cómo lo estructuramos? Por supuesto que no vamos a estar toda la hora de trabajo haciendo juego de cabeza, porque en realidad el chico se va a aburrir, el chico tiene que aprender jugando. Pero el Claro. desarrollo de juegos para poder transmitir eso es muy importante, es muy estimulante. Para eso, Horst Wayne, con su juego, el juego con su libro, fútbol a la A la dinámica, medida del niño. a la medida del niño, el juego inteligente, bueno, nada, tiene un desarrollo para estas edades extraordinario. Por eso hablo desde el 1 versus 1, 4 versus 4, 5 versus 5, que es lo que el chico debería tener para tener mayor cantidad de contacto con el balón y mayor estimulación de ese uno contra uno. El master plan táctico, claro, decir, pero un chico de 6 9 años no, pero un chico puede aprender lo que son los 3 primeros principios generales del juego, que es no permitir la inferioridad numérica para que no pueda ser rebasado, evitar la igualdad numérica y tratar de Buscar la intentar superioridad. crear la superioridad numérica. Son 3 conceptos básicos. Por supuesto que eso después tiene un montón de grises y de trabajo. O sea, desde la A hasta la Z, bueno, ¿cuándo paso de la A a la B? Bueno, esa es la virtud de un entrenador, ¿no? Y también, bueno, también hay un master plan desde el punto de vista físico para esa edad, el trabajo con el espacio-tiempo del objeto, el espacio de la psicomotricidad, el desarrollo de la conciencia corporal, que sirven de base para un proceso de 9 a 12, que sirven de base para un proceso de 12 a 15, en donde la complejidad va aumentando. Por eso te decía, entre los 9 y los 12 años, ¿vamos a enseñar el pressing? No, pero podemos estimular, como el Ajax, la posibilidad de jugar mano a mano, porque es la mejor manera de defender y la mejor manera de crear el uno contra uno. Pero indudablemente que yo no puedo enseñar a los 18 años cosas que no puedo enseñar a los 9 años cosas que debo enseñar a los 18 años. Y esto es un poco un debate que yo siempre a cada club que llego tengo con los entrenadores porque me parece que es una forma de que ellos puedan entender para qué y cuándo enseñar. Y a partir de ahí, entre la A de los principios defensivos y la B de los principios colectivos defensivos, hay un montón de grises que ellos tienen que ir desarrollando, por supuesto, con el proceso que nosotros vamos trabajando desde el punto de vista metodológico.
Jorge, preguntarte, porque dentro del concepto de nosotros, Utopía Fútbol, la parte humana es muy, muy importante porque es la base de todo. Y me gustaría saber y a la vez compartirte, porque no lo sabes y creo que siempre es bueno que nos digan cuando inspiramos a otra persona y no lo sabíamos, que lo hicimos indirectamente. Y tú cuando te escuché la frase, cuando te conocí en una ponencia con Vicente Muglia, en un curso de análisis táctico que hice, mencionabas esto que hoy vuelves a mencionar, que tu vocación es la enseñanza y tu pasión es el fútbol. Y hay veces que uno siente algo, lo tiene dentro por intuición, pero no es capaz de verbalizarlo o articularlo, hasta que llega otra persona, lo dice y tú dices, ah, pero si esto es lo que yo siento. ¿Ves? Entonces, cuando yo empecé a inclinarme por ser entrenador, era por ese sentimiento que no era capaz de articular hasta que escuché eso y fue una especie de inspiración, porque hice clic. Entonces, creo que me gustaría preguntarte cuáles son las motivaciones humanas de Jorge Coqui Raffo detrás de sus proyectos. O sea, fuera del tema futbolístico, ¿cuáles son esas situaciones que te mueven? Bueno, para mí, hoy recibo, a ver, te lo pongo con un ejemplo, porque no es difícil. Siempre, yo recuerdo a grandes profesores que yo tuve en el colegio Don Bosco de Sabesa en Cabo Mejía. Profesores eh, que me enseñaron, aparte de lo que me enseñaron específicamente en el colegio, me enseñaron valores humanos. Eh, yo me preocupo mucho más por el 99% que no va a llegar que por el único por ciento, por el 1% que va a llegar, ¿sabes? Por supuesto que tengo las emociones de ver a Nahuel campeón del mundo y de haberlo tenido desde los 10 años muy cercano a mí. Y haber cuidado aquel axioma de casa, escuela, club, ¿sabes? Que era cuando yo era chico. A mí me da un enorme placer compartir con los jóvenes su etapa de crecimiento. Vamos a suponer, nosotros tenemos una residencia, ¿sabes? Yo en la residencia paso 3 o 4 veces por semana y le miro a los chicos como mi madre me miraba a mí el desarrollo de la posibilidad de vivir solo, el placar. ¿Sí? Y si tienen desacomodadas las cosas, los llamo y digo, tienen que pasar todo de vuelta. Mm. Porque me siento un poco padre de esos chicos, ¿sabes? Este, mi motivación es generar jóvenes, un poco lo que dijiste a mí me emocionó, ¿sabes? Porque verdaderamente yo dije una frase que me representaba a mí, pero uno nunca sabe lo que puede generar en el resto de la Eh, gente. Pero hoy, por ejemplo, hay 10 entrenadores que empezaron trabajando conmigo en el Cefar y con el Barcelona que hoy están dirigiendo a Primera División. Y me da tanto placer hacer llegar a un jugador a Primera División que un entrenador me diga, me dejaste algo. Me motivaste a ser docente, me motivaste a que mi carrera se pudiera potenciar, ¿sabes? Disfruto tanto de enseñar este, que, que, que cuando veo generaciones de entrenadores que yo les trato de dar aquello que a mí nadie me dio, ¿sabes? O sea, porque es mucho de, como decís vos, mucho de autodidacta, de claro. buscar y de ir viendo. La vida me dio tanta suerte de poder conocer entrenadores como Sarri, como Guardiola, como Nagelman, como Gasperini, como el Flaco Menotti, como Capa, nada, con los que tuve la suerte de poder compartir, aprender y visualizarlos y haber leído libros de ellos, ¿viste? Y de ponerme desde arriba y decir, pucha, yo leí el libro de este hombre, digo, como estoy viendo una película, ¿viste? De emoción. Y que nada, poder compartírselo con la gente que quiero, con los entrenadores con los que me identifico, con gente que tiene una profunda pasión por enseñar, por este deporte, porque siempre les pregunto cuál es tu sueño,
y mi sueño es dirigir primera división, y digo, bueno, si tu sueño es tan importante, el tema es que des el máximo para poderlo lograr. Y yo lo digo desde la experiencia personal, porque en realidad este camino que me llevó a estar hasta acá arrancó desde muy abajo, trabajando con jugadores que no tenían club. Y llegar a poder estar acá en Europa para mí es una enorme emoción, ¿no? Y es lo que me permite estimular a los jóvenes. ¿Sabes? Tengo entrenadores de 22, 23 años que están conmigo todos los días. Y le digo, si vos querés llegar a primera división, esto no lo podés hacer. Y si vos querés llegar a primera división, tenés que ir en búsqueda de la excelencia. Y la excelencia implica que no importa cómo, pero que vos tenés que ser el mejor del lugar. Y tenés que trabajar para demostrar que los futbolistas y los entrenadores generar admiración, y si generás admiración, haces que ellos quieran generar su propio espacio dentro del fútbol. Y si eso lo han logrado, de alguna manera siento que la misión que yo tengo en este mundo es esta, es la de enseñar y de generar, estimular a gente joven a que se puede lograr estar en la elite y estar en espacios grandes. Bueno, Jorge, ya sabes que acá en Panamá tienes un adepto con el cual me identifiqué un montón por esa Gracias. forma de sentir el fútbol y ligarlo a la vida y sus procesos humanos, que al final de eso va, ¿no? No es solamente enseñarle al chico a patear el balón o la ambición que es normal y es buena de uno, como dices tú, de querer llegar a primera división, dirigir un equipo, hacerse un espacio, poder vivir tranquilo, que es normal, pero las motivaciones que importan, esas bases, creo que fue por eso que, como te vuelvo a repetir, me inspiré en tu figura y que hoy me des la chance de compartir esto contigo, de escucharte, de ver la cantidad de entrenadores por la cuales has sido formado o has tenido la oportunidad de escuchar. Es importante y agradecerte, ya te quité una hora. No, por Y, favor. Viste, para mí, por eso cuando me dijiste, no, para mí es un placer poder charlar. Yo te agradezco profundamente las demostraciones de afecto hacia mi persona. Este, nada, este servidor está para ayudar. Como te decía recién, a mí me da tanta emoción ver a un chico de los 10 años que lo has criado, que es campeón del mundo, y que te manda un mensaje que te dice gracias porque todo lo que viví me ha servido para este momento, como, como muchos chicos que han pasado y que no han llegado, pero que hoy son padres de familia y me dicen, todavía me acuerdo los, los, los valores ligados a la disciplina, al esfuerzo, al trabajo en equipo, a la perseverancia, que los estoy aplicando en otra profesión, pero que no se olviden, ¿sabes? Si has podido dejar algo de lo humano, de lo deportivo, por supuesto, ¿no? Porque se genera, pero si has podido dejar algo de lo humano a entrenadores y a futbolistas, ya para mí el, el objetivo de vida que me planteé está logrado. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias por haberme dado esta posibilidad de estar en tu no, programa. no, a ti, Jorge, y antes de cerrar, nada, felicitarte, como no, por el gesto histórico de Argentina en el Mundial. Acá un hincha más todavía de Argentina, de Messi, se dio finalmente. Y una selección que representó muchas cosas, un equipo que me gustó precisamente porque, como decía Scaloni, lo transmitía, podían mutar sin perder la esencia y adaptarse a diferentes situaciones, y eso hace que un equipo para mí sea muy atractivo. Totalmente. No, aparte, eh, yo creo que fueron un ejemplo porque uno veía, más allá de todos los procesos futbolísticos, indudablemente fue brillante y desde todo punto de vista, un mensaje de unión intragrupo impresionante. Intragrupo impresionante. O sea, cómo fueron capaces de rediseñarse dentro del mismo campeonato, después de la primera derrota,
un ejemplo de que cuando todo el mundo se predispone a un proceso colectivo, normalmente los resultados llegan. A veces puede pasar que podés quedar en la final. Yo me acuerdo de la final de Brasil, Alejandro Sabel, un entrenador impresionante, con muchos de estos futbolistas, también había logrado un montón de dar una imagen de valores, de grupo y demás, que me parece que ha quedado demostrado en este espacio, ¿no? Y yo creo que una de las condiciones más importantes que tienen los más grandes es la humildad. Y si hay algo en el que nos identificamos todos con el número 10, con Messi, Sin duda. es esa grandeza de ser el número uno y ser el más humilde. Y yo creo que eso no tiene precio. No tiene precio. Como ejemplo, no tiene precio para todos los futbolistas. Y qué bueno que recibió su premio, porque Sí, la verdad es bueno. que el Sí, hubiese sido fútbol... una vida. Hubiese sido, Sí, sí, sí. como le ha pasado a algún futbolista como Cruyff y demás, viste, que han transformado la realidad y que no pudieron coronarse. Pero bueno, el fútbol es tan sano que permite premiar a los buenos. Así que bueno, nada, una historia Ah, de las vale, películas. Jorge. En lo que pueda ayudar, con mucho gusto. Adelante. Vale, Jorge. Buenas noches. Un abrazo, Venga, hermano. buenas noches. Bye. Chao. Gusto.